Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí para transmitirles un nuevo episodio de la serie de Adventure de ajedrez lógico jugada a jugada. Hoy vamos a ver una partida interesante del maestro Tarrasch, Sigbert Tarrasch, nacido el 5 de marzo de 1862 en Breslau, Prusia, la ciudad de Andersen, eh, actual Wrocław, Polonia. Interesante, yo no tenía idea de que Prusia era Polonia, o fue parte de Polonia. Fue uno de los ajedrecistas más destacados de finales del siglo XX y a principios de, destacados del siglo XIX y principios del siglo XX. Un influyente teórico del ajedrez. A lo largo de su carrera dejó una huella imborrable tanto en el tablero como en la literatura ajedrecística, siendo uno de los primeros grandes exponentes del juego posicional y un refinador de las enseñanzas de Wilhelm Stein. Bien, en otras ocasiones yo le he explicado que estaba en, en primero, la primera escuela que hubo del ajedrez fue la escuela romántica, que viene desde, bueno, Greco, Ruiz López, Filidor, abarca toda esa, bueno, aunque Filidor es un poco más posicional, pero abarca toda esa era más o menos de los 1400 a 1551, más o menos, que es cuando aparece Morphy. Y durante todo ese tiempo no hubo grandes cambios. El ajedrez se jugaba de una manera que era impresionante, a base de sacrificios, ataques violentos, los peones no valían nada, y lo único que importaba era darle jaque mate luego al oponente. Cuando aparece la figura de Morphy, Morphy de alguna manera, bueno, no, yo por lo menos no sé de qué forma se instruyó Morphy, no sé en qué libros se basó, pero me imagino que tiene que haber leído libros de Filidor, por ahí, alguna. Porque la literatura la ajedrecística ha existido siempre, siempre. Entonces ya en los años 1800, qué sé yo, 40 o sea, 1830, 1840, que debe ser por ahí más o menos cuando Morphy estudió los primeros libros de ajedrez. Ya en 1850, cuando él hace su aparición, era un jugador ya totalmente desarrollado. La literatura ajedrecística también estaba bien avanzada. Entonces, él ya tenía una formación nueva, tenía nuevos conceptos que trajo y presentó en forma bastante exitosa en medio de la escuela romántica, cuando estaba en su apogeo la escuela romántica. Y uno de los principales expositores de esa escuela fue Andersen, Adolf Andersen. Morphy, cuando hace su viaje a Europa, le gana a todo el mundo y entre ellos le gana a Andersen. Y Stoughton creo que es el que no quiso enfrentarlo. Bueno, entonces el tema es que finalmente cuando aparece Morphy, años más tarde, Steinitz estudia Morphy y encuentra que Morphy tiene una forma diferente de jugar, una forma muy, muy diferente a lo que acostumbraban el resto de los maestros de la época. Y con eso Steinitz se pone a desarrollar su nueva teoría, la teoría moderna del ajedrez. Ya no es la escuela romántica, sino que pasa a ser una nueva teoría, una teoría moderna, que se basaba en el control del centro, el dominio, ocupación del centro. Y uno de sus principales alumnos de esa teoría de Steinitz fue Sigbert Tarrasch, el doctor Tarrasch. Entonces, más adelante, mucho más adelante, por ahí por 1911, 1914, estamos hablando de casi de 40 años después, ¿cierto? Que aparece la teoría de Steinitz, nace una nueva revolución que es la escuela hipermoderna, que en su momento le llamaron neomoderna, y que pregonaba que
no había que ocupar o dominar el centro o controlar el centro con peones, sino que había que controlarlo con piezas, desde lejos. Esa era más o menos la pugna. Y Tarrach fue uno de los principales opositores a esas ideas. Esas ideas las encabezaba Niswich, seguido por Reti y otros maestros también jóvenes del nuevo siglo, ¿cierto? El siglo XX. Y Tarrach era del siglo anterior y estaba todavía casado a muerte, fierro con las ideas de Stein. Entonces ahí hubo una pugna interesante. Y se van a dar cuenta que el juego de Tarrach es básicamente, o sea, su principal objetivo es ocupar el centro con peones. Así que sin más preámbulos, vamos a ver un poquito más qué más podemos hablar de Tarrach. A ver, ¿qué más podemos hablar de Tarrach? Bueno, que fue uno de los principales alumnos de Steinitz. Se destacó también por su habilidad como jugador y también por su capacidad de comunicar los conceptos ajedrecísticos a través de sus escritos. Hizo muchos libros. Fue un médico de profesión, lo que limitó su tiempo para dedicarlo al ajedrez. Pero la pasión que tenía por el ajedrez y compromiso que tenía, de todas formas lo llevaron a escribir varios libros que influenciaron a generaciones de jugadores. Entre sus más célebres obras se encuentran La partida moderna de ajedrez y 300 partidas de ajedrez. Uno de los hitos tempranos de su carrera fue su victoria aplastante contra Eckart en Nuremberg en 1889, con un resultado de 6-0. Este match consolidó su posición como uno de los mejores jugadores del momento, demostrando su dominio tanto en el aspecto táctico como estratégico del juego. En ese periodo, Tarrach ganó importantes torneos en Breslau 1889, Manchester 1890, Dresde 1892, Leipzig en 1894, que cimentaron su reputación en el circuito internacional. A pesar de sus éxitos, Tarrach vivió a la sombra de Lasker. Emanuel Lasker, con quien tuvo una rivalidad destacada. En 1908 compitieron por el campeonato del mundo, pero Tarrach fue derrotado por un Lasker en su máximo esplendor. Por ahí los motores le calculan un elo como 2780 más o menos, por ahí le han calculado el elo a Lasker. Incluso hay algunos que le han calculado un elo de 2800 puntos a Lasker. Bueno, son aproximaciones, la verdad es que no se puede saber a ciencia cierta, pero eso indica más o menos que la fuerza del maestro, en base a su jugada, su precisión, ¿cierto? Tenía una fuerza notable, o sea, era como que alguien hoy en día sea Neponiatic y viva a la sombra de Carlsen. Nepo puede ser muy bueno, pero lamentablemente existe Carlsen y va a tener que vivir a la sombra de Carlsen. Algo así le pasó a este maestro Tarrach. Era muy bueno, tenía muchos conocimientos teóricos, todo lo que tú quieras, pero lamentablemente estaba el mejor del mundo, que era Lasker. Bueno, en ese duelo terminó con un marcador de 10,5 a 5,5 a favor de Lasker. Y aunque ese fue el único intento formal de Tarrach por el título mundial, sus contribuciones al ajedrez y su insistencia en los principios posicionales lo convirtieron en una figura fundamental para la evolución del juego. Tarrach también tuvo una destacada participación en el torneo de San Petersburgo de 1914, donde se enfrentó a gigantes como Lasker, Capablanca, Lequín, terminando con un respetable cuarto lugar. ¿Cuarto lugar fue? A ver, veamos esto. No estoy seguro de que fue el cuarto lugar. San Petersburgo, 1914. Lugares. El doctor Tarrach no, voy a tener que colocarle clasificación final. Yo sé que primero terminó Lasker y después quedó Capablanca y también estuvo Marshall, pero no me acuerdo si Lasker
clasificó porque ese fue el primer torneo de grandes maestros. Claro, Tarrach. Entonces hay que mencionar también que, bueno, Lasker fue el primero, segundo fue Capablanca, tercero fue Alexander Alekhine, y cuarto efectivamente fue Sigbert Tarrach, y quinto Frank James Marshall. Estos fueron los primeros 5 grandes maestros de la historia. Me había olvidado que Lasker era el cuarto gran maestro de la historia. Me había olvidado de ese dato. Sabía que Lasker, Capablanca, claro, y Marshall y Alekhine eran los 4 más importantes, pero el quinto, bueno, que es el cuarto lugar en este caso, fue Tarrach. Bien, aunque su carrera comenzó a declinar después de ese torneo, su legado sigue vivo en numerosas variantes y aperturas que llevan su nombre, como la variante Tarrach de la defensa francesa, de la cual se trata hoy nuestro video, y la defensa Tarrach del gambito de dama. Con este contexto, es interesante examinar su partida contra Eckhart, que muestra el estilo dominante y precioso que Tarrach empleaba en ese entonces. De Eckhart no encontré información, así que lamentablemente no vamos a decir nada de él. Así que vamos a proceder a la partida. Bien, el maestro Eckhart, no, la verdad es que no sé quién es, se enfrentó entonces valientemente al Dr. Tarrach. Tarrach inicia con E4. La mejor jugada del tablero para las blancas, para quienes son principiantes. ¿Por qué? Porque abre el camino a, como hemos dicho varias veces ya, abre el camino a 2 piezas, la dama y el alfil. ¿Ya? Y ¿qué se consigue con esto? Se consigue mucho. Primero, se libera 2 piezas, ¿cierto? Tenemos salidas para el alfil, tenemos salidas para la dama, pero además de esto, creamos una casilla para que el rey se pueda mover. Aunque les parezca absurdo, esta capacidad de movimiento del rey es muy, muy, muy importante. Y si alguien lo duda, vamos a ver por qué es tan importante. También presta una casilla adicional para el caballo que está en G2. ¿Ya? O sea, el caballo tiene que desarrollarse por fuerza a F3 porque es una de las mejores jugadas del tablero en este momento, después de 5. Pero en algunos casos, cuando, por ejemplo, contra la francesa, que no te juegan E5, te juegan E6, el caballo como que pierde un poco el objetivo y podría jugarse perfectamente a E2. No es que pierda el objetivo, pero ya tiene otra posibilidad. Y desde 2, aquí una vez que está en D2, ya puede tener otras opciones. Puede jugar a F5, perdón, a F4 o G3 con ideas de llegar a F5 o saltar a D4 o incluso puede venir por acá. O sea, desde 2 tiene muchas posibilidades el caballo. En cualquier caso, esta libertad de movimiento es una posibilidad más que se añade con esto. Y el rey, en cuanto al rey, no hay nada malo en que también disponga de una posibilidad más de movimiento. Muchos han sido los reyes que han recibido mates abogados por falta de considerar esta capacidad de movimiento, de descuido. Y por ello vamos a ver algunos ejemplos para que vean ustedes la importancia de darle siempre un respiro al rey, siempre darle un aire, porque si no lo matan ahogado. ¿A qué me refiero yo con un mate ahogado? Veamos este caso. Esta fue una partida de un torneo jugada en Dundee en 1893 entre McGrother y McCann. McGrother con blancas y McCann con negras. Las blancas jugaron caballo F3, caballo C6. Nótese que estamos hablando de 1893, ya jugaban siciliana. D4, C por D4, caballo por D4. Casi igual al juego actual. E5, no había muchas diferencias. Y aquí está la sorpresa del blanco, que le juega caballo F5. Y el maestro de las negras no hace nada más interesante que seguir su desarrollo como si nada. Y juega caballo G3.
E7. Y aquí ustedes ya tendrán preparada la jugada de las blancas. Si no la han visto, piensen un poquito. ¿Qué jugarán las blancas? Correcto, las blancas castigan el haberle quitado el único airecito que tenía el rey. Y le dicen caballo de 6, mate señor. Jaque mate. También tenemos otro ejemplo. Si esta partida te parece que es poco increíble, ¿cómo es posible que dos maestros jueguen de esa manera, siendo maestros? Acá te ponemos otro ejemplo de un torneo también un poco menos importante, pero que es tomada de la vida real. Las blancas juegan E4, las negras jugaron C6. Esto fue jugado en Múnich en 1932, o sea, ¿cuánto? Casi 40 años después. Jugada entre Arnold y Bohm. Entonces Arnold juega con blancas, Bohm respondió C6, el blanco jugó D4 y el negro juega D5, la defensa Caro-Kann, ¿cierto? Aquí el blanco juega caballo C3, captura y el negro juega caballo D7. Y esta variante con caballo D7 es muy peligrosa, sobre todo para aquellos que juegan en forma rutinaria. Aquí hay una jugada del blanco que es muy atrapa bobos, como se dice, caza bobos. El blanco juega dama de 2, comprometiendo su desarrollo un poco porque debería jugar después G3, alfil G2, un caballo por F3 y así, que no es el desarrollo más normal contra la Caro-Kann. Pero el blanco se arriesga a eso y también probablemente amenaza un enroque largo, que es bastante común en la Caro-Kann. Entonces esta dama no es tan mala. Dama de 2 no es tan mala, aunque hay otras mejores. Y aquí el negro, alegremente, sin tomar en cuenta lo que hace el blanco, juega caballo caballo G F6. Nuevamente, les pregunto a ustedes, ¿cuál será la mejor jugada del blanco? ¿La encontraron? Correcto. Caballo de 6, mate. Entonces, es importante dejarle liberar siempre una casilla para que el rey tenga movimiento. Pero en la partida, Eckart jugó E6, planteando la defensa francesa. Yo les he recomendado a mis alumnos que no jueguen francesa con negras. Simplemente a E4 respondan con E5. ¿Por qué? Porque están en una etapa de formación y en la etapa de formación ustedes tienen que experimentar el juego abierto, donde haya mucha combinación, donde haya mucho cambio de piezas, ataques al rey, ataques al enroque, piezas descuidadas y todo eso que ustedes tengan que acostumbrarse a aprovechar o defender y explotar. En cambio, si juegan partidas cerradas como la defensa francesa, no van a... Y si siguen el ritmo de cerrar el juego con la defensa francesa, no van a experimentar mucho el juego abierto y probablemente, claro, no van a perder tan rápido, pero van a terminar aprendiendo muy poco y probablemente van a terminar perdiendo la partida igual. Entonces, con negras no jueguen este. Si con blancas les toca a alguien que les juega francesa, abran el juego, jueguen variante del cambio. Y listo. Con eso evitan cerrar el juego. Por ejemplo, D5. Aquí las blancas siguen con la idea de la francesa. Vamos a hablar un poco, antes de tenerlo un poco con esto, con D4. Esta es la marca del Dr. Tabash. Ocupa el centro con peones. Y dice, tan fuerte como natural. De esta formación de peones, Stoughton, en el siglo XIX, dijo, generalmente el que se negó a jugar con Murphy. Dice, generalmente es ventajoso que sus peones ocupen el centro del tablero, porque allí dificultan considerablemente los movimientos de las fuerzas enemigas, por supuesto. Imagínense, son como espinas esos peones. Aquí no se puede colocar ninguna pieza, porque obviamente inmediatamente se lo comerían los peones. El peón E y el peón D están situados en la cuarta fila, pero no es fácil mantenerlos en esa posición.
Y si usted es obligado a avanzar uno de ellos, entonces el poder de ambos disminuye de forma sustancial. Por eso es que las negras contraatacan con D5. Es importante luchar por el control del centro. Por eso hacen eso las negras. No pueden cederle el centro a las blancas. Entonces aquí le toca jugar a las blancas. Y como Tarrasch era un jugador ingenioso, aquí él crea una nueva variante en la defensa francesa. Normalmente acá se jugaba caballo C3 y todo bien. Y viene la clavada del alfil. Entonces a Tarrasch esto no le gustaba. También está la variante del avance, ¿ya? Pero viene C5 y el peón de D4 empieza a sufrir. Entonces Tarrasch prefiere mantener la tensión central, que jugada que se hace con caballo C3, pero él prefiere jugarla con caballo D2. No ataca D5 como con caballo C3, pero mantiene un ojo sobre el peón D4 que no está en el aire. Y ahora, si viene alfil B4, tiene C3. Entonces el alfil chocaría con roca. Es interesante la variante Tarrasch porque mantiene todas las opciones abiertas. Puede avanzar en cualquier momento, puede cambiar en cualquier momento. No es malo. Y si cambia, no va a retomar de dama porque sería malo. ¿Por qué sería malo tomar de dama? Porque mejor tomar de E porque le abre la salida del alfil. Ya que le dieron la oportunidad de salir al alfil, tiene que tomarla, ¿cierto? Entonces, es interesante caballo de 2. Y yo creo que se las voy a recomendar a mis alumnos porque es una forma de evitar estas variantes con peones doblados acá, que generalmente arriban con la Winnower, que es cuando uno hace, por ejemplo, acá caballo C3, ¿cierto? Y te juegan alfil B4 y el negro por lo general te va a doblar peones acá. Y ese tipo de juego, aunque ganas la pareja de alfiles, lo cierto es que en juegos de nivel aficionado, eh, la pareja de alfiles no es un arma tan temible. La verdad es que no es un arma tan temible. Algunos me van a criticar por lo que estoy diciendo, pero no, la verdad es que no. En manos de un maestro, la pareja de alfiles es un arma terrible. Pero eso es en manos de un maestro. Pero en manos de un aficionado, sí es cierto, la pareja de alfiles siempre es preferible, por consejo, pero la verdad es que en la práctica no hay mucha diferencia. Y ustedes mismos se van a dar cuenta que a veces con dos caballos han luchado sin ningún problema contra una pareja de alfiles. Ustedes que son aficionados. Entonces, muchos de ustedes tal vez incluso en base a eso puedan hasta criticar esa famosa ventaja de la pareja de alfiles. De todos modos, siempre es mejor mantener la pareja de alfiles. Es uno de los mejores consejos que hay. Y ustedes cuando alcancen un nivel considerable se van a dar cuenta de la fuerza y la utilidad que tiene la pareja de alfiles. Pero cuando están muy pequeñitos, un nivel muy bajo, estamos hablando de niñitos por ahí, la verdad es que la diferencia entre tener alfiles o tener caballos no es muy grande. Sin embargo, puede ser molesto. Entonces, para evitar el problema de tener peones doblados y darle la pareja de alfiles, o en este caso ganar la pareja de alfiles, pero el juego se forma un poco raro, Tarrasch evita la clavada para tener a mano también C3. Porque las blancas ganan la pareja de alfiles, pero queda una posición un poco cerrada. Bien, entonces aquí las blancas tienen básicamente dos razones para desarrollar el caballo por dedo. Primero, quieren evitar que el caballo sea clavado, como sería el caso si se desarrolla por C3. Y por otro lado, caso que se ataque al peón de C5, ¿cierto? Como es usual en la francesa, también tienen C3. Y si se cambian los peones en D4, retoman con C. Si se toma por C, se retoma por C. Queda un peón en el centro. Lo cual era el objetivo máximo de Tarrasch.
mantener un peón en el centro. Es cierto que el peón de C1 queda bloqueado, pero es una situación temporal. Las piezas pueden moverse dejando el camino libre a otras. Perdón, el alfil de C1 queda bloqueado. Es cierto que el alfil de C1 queda bloqueado, pero es temporal. Bien, entonces las blancas acá juegan caballo F6. Como en esta época ya estaba un poco en ciernes lo que eran los tiempos de desarrollo, aquí las blancas encuentran una idea. Bueno, antes de eso vamos a comentar un poco qué dice el maestro sobre caballo F6. Si se interpreta correctamente, esta jugada no tiene nada de malo. La idea de las negras es atacar el peón de E4, es provocar su avance E5. Como antes explicaba Stoughton, una vez que los dos peones centrales ya no se mantienen en línea, toda su estructura central queda debilitada. Y una alternativa, aunque igualmente buena, era luchar con el control del centro mediante la variante Tarrasch. C5. Lo que abre una nueva diagonal para la dama en su flanco. Entonces, las negras juegan caballo F6 presionando el 5. ¿Qué hacen las blancas? E5. Ganando un tiempo. Y el maestro dice, ¿por qué las blancas desoyen el consejo de Stoughton de mantener los peones en la cuarta fila? El jugador sabe que el peón será más débil en E5, pero ha sopesado las ventajas y los inconvenientes del avance. El peón en E5 expulsa al caballo de su posición más útil. ¿Por qué esta es la posición más útil? Porque el negro en algún momento se va a enrocar y este será el mejor defensor del enroque. Entonces ahora con E5, si las negras se enrocan en corto, no tienen su mejor defensor del enroque. Entonces está claro que esta o cualquier otra jugada resulta del balance entre sopesar los beneficios y ventajas. Juega el negro entonces caballo F de 7. Naturalmente que no se va a venir por acá, ¿cierto? Porque eso le traería muchos más problemas que soluciones. Por ejemplo, veamos, a ver... estoy... Me falta algo. Estamos en Tarrasch Eckart. Acá estamos. Ya. Veamos entonces. ¿Qué hubiese pasado si juegan E4? ¿A dónde estamos acá? 5. E4. Ya. Las blancas pueden jugar caballo por E4, D por E4. Y entonces disponen de una agradable elección. Aquí pueden jugar alfil E3 o alfil C4. Y en ambas posiciones los alfiles quedan muy bien puestos, muy bien desarrollados. Quedan con más espacio, quedan con mayor control, libertad de movimientos, etc. Y las negras, por otra parte, tienen que preocuparse por su peoncito de E4. Este peoncito, que queda desconectado del resto de sus fuerzas y resulta muy vulnerable a un ataque. Entonces, por eso que las negras juegan caballo F de 7 sin desorganizar su estructura de peones. Bueno, aquí lo mejor es alfil de 3. Continuando con el desarrollo, las blancas movilizan sus piezas del flanco de rey para facilitar el enroque corto. Bien. Ahora las blancas están jugando caballo F3, por ejemplo, y ya están listas para el enroque. Y acá el típico ataque de la defensa francesa hacia la estructura de peones blancas centrales. C5. Muy buena, ya que las negras no deben retrasarse
en tratar de liberar su restringida posición. Esta jugada de peón ataca el centro blanco, abriendo otro camino para la dama negra. Bueno, acá las blancas van a hacer lo más natural del mundo, la jugada que casi siempre hacen, que es C3, que ya la habíamos comentado al principio. Protegiendo D4 para contestar si en caso de C por D4 con C por D4. Y de esa forma se conserva la cadena de peones que restringe al oponente. Bien. Las negras juegan caballo C3, añadiendo un opresor más sobre el peón de D4. Atacado 2 veces y defendido solamente una vez. ¿Cómo responderán entonces las blancas? A ver, detengan un poco el video y piensen un poco en cómo podrían defender ahora las blancas. A ver. Veamos. Aquí las blancas juegan caballo E2. Buena jugada. Buena jugada. Esta es una de las raras ocasiones en que el caballo de rey debe desarrollarse por E2 y no por F3. Es cierto que en F3 debería haber un caballo. Pero las blancas más tarde lo van a hacer igual. Su plan es llevar el caballo de 2 a D3. Y de esta forma van a liberar el acceso del alfil, ¿ya? Desde C1. Entonces, tenemos caballo E2. Muy buena jugada. También se reservan la posibilidad de jugar F4 y otras cositas con caballo 2. Bien, las negras juegan dama B6, añadiendo otra pieza para presionar. Las negras entonces ejercen más presión sobre el peón de D4, amenazando con ganarlo. Por ejemplo, C por D4, C por D4, caballo por D4, caballo por D4 y dama por D4, y no está la salida del alfil con jaque, así que lo ganan. Bien, entonces las blancas juegan caballo F3 y mágicamente aparece el caballo en F3 defendiendo, y este caballo fue de C1, de B1, perdón, a C3, ya E2, ya ha llegado a defender a tiempo, con todo al peón de D4. Esta es una de las gracias de la defensa Tarrasch, de la variante Tarrasch en la francesa. Porque en todo momento las blancas siempre pudieron jugar C3, pero cuando se saca el caballo por C3 directo y te atacan con esto, con C5, con C6, dama B6, con caballo C6 y todo eso, no tenemos la posibilidad de defender con el peón puesto que está el caballo. Y no hay tiempo de jugar caballo de 2 porque bloquea el alfil de F1. Entonces, esta es una de las gracias que tiene la variante Tarrasch, de que luego logras defender con los dos caballos el peón de D4 que está siendo atacado por las negras con 3 piezas. ¿Ya? Esa es una de las virtudes de la variante Tarrasch. Podría ya decirse que es como la solución a este ataque típico de la francesa. Entonces, le toca a las negras y juegan alfil E7. Otra jugada aceptable, pero demasiado pasiva. La posición de las negras está trabada por la cadena de peones enemigos D4 y E5, y no deberían consentir que esta situación se siga prolongando. Deberían tratar de romper el centro de la flanca para conseguir más espacio y así poder maniobrar con sus piezas. La continuación correcta era, por ejemplo, en vez del alfil E7 era C por D4, C por D4 y, por ejemplo, F6. De esa manera se mina al centro blanco. Virtualmente fuerzan a las blancas aquí a jugar E por F6. Casi obligado para la otra. Y luego tomarían caballo por F6. Y tenemos una posición en la cual el blanco tiene un peón aislado. Entonces ese es uno de los peligros de la variante Tarrasch. ¿Ya? Uno de estos peligros que quedamos con peones aislados en el centro.
con dos columnas abiertas, con un juego abierto, dinámico, pero que el negro tiene algunas posibilidades, como por ejemplo concentrar sus fuerzas contra este peón y luego quedaría con un centro de peones magnífico. Entonces esos son los peligros que hay. Y además con caballo F6 se habrían resuelto los problemas del caballo en D7, que bloqueaba al alfil D8 y ahora tanto tiene un poco más de vida el alfil D8. Al desaparecer también el peón D5, significa que las negras ahora pueden tener un caballo en F6. Ya no tienen el problema que tenían antes. Entonces han solucionado bastante sus problemas con la variante que acabo de mostrar. Con esta variante. C por D4. C por D4, F6 y caballo por F6. Entonces, si las negras no emprenden las necesarias acciones liberadoras, quedarán prácticamente sentenciadas. Un sino tan nefasto le ocurrió incluso a un jugador tan grande como Capablanca en su partida contra Alekhine en Avro en 1938. No conozco esa partida. Como consecuencia de su inferior juego de apertura, Capablanca quedó completamente atado. No pudo reaccionar y tuvo que rendirse con casi todas sus piezas sobre el tablero. Uy, esa partida hay que buscarla. Esa partida hay que buscarla y la vamos a revisar. Bien, entonces las negras juegan alfil A7 y las blancas enrocan. Las negras siguen jugando de forma mecánica sin ser conscientes del peligro. Las negras también enrocaron. Entonces, el rey de las negras no se da cuenta, imita al blanco, pero no se da cuenta del peligro y deja escapar su última oportunidad de romper la cadena de peones con F6. Aquí, en lugar de enrocar, lo correcto era jugar F6 y evitarse el problema, porque aquí prácticamente, como vimos antes, las blancas están obligadas casi a capturar. Y se recaptura el caballo y el enroque está sano. Bien, entonces acá simplemente se enrocaron y juegan las blancas. Aquí piensen un momento, esta jugada es difícil. Piensen un momento en qué jugarían ustedes con blanca. Pensaron, me imagino que detuvieron el video, pensaron unos 10 minutos más o menos y encontraron la jugada. ¿Fue caballo F4? Ustedes dirán. Desterrando radicalmente cualquier posibilidad de trastornar la estructura de peones con F6. Esta jugada evita F6. El que hizo esta jugada pensando en que con esto evita F6, prácticamente piensa igual que un maestro, porque yo no la vi. Piensa igual que un maestro. Así es que, por ejemplo, veamos qué pasa. Si F6 viene caballo por E6, muy buena jugada. Entonces no se puede jugar F6. Por eso se juega caballo F4. Mira qué interesante, ¿eh? Mira qué interesante. Qué buena jugada caballo F4. Claro. Evita que se mueva F6. Claro, por eso es. También era impensable, por ejemplo, C por D4. Porque viene C por D4, caballo por D4, caballo por D4, y si dama por D4, sorpresa, alfil por H7, ganando a la dama. Así es que caballo F4 era muy interesante. Bien, las negras juegan caballo D8. No me gusta caballo D8, muy feo. Pero seguramente es por la jugada que viene a continuación que lo hicieron. Pero no me gusta caballo D8. Jugar las piezas para atrás nunca es bueno. Juegan las negras por fin admiten que sus piezas resultarán impotentes a menos que se liberen del molesto peón E de las blancas.
En consecuencia, protegen el suyo de E6 para poner en práctica la ruptura F6 y dislocar la formación central de peones blancos. Ah, claro. Tiene sentido, porque ahora no se puede caballo por E6. Ah, ya. Bueno, bueno, está bien, está bien. Está bien. A ver qué jugó el blanco. El blanco juega. Adivinen ustedes, ¿qué jugarían con blanca? A ver. Piensen un momento. ¿Detuvieron el video? Bien. Si vieron esta jugada, también piensan bastante. Dama C2. Una importante jugada de presión que busca debilitar el enroque enemigo. Crean una amenaza evidente sobre el peón H7 y el objetivo está claro, que es forzar el avance de uno de los peones del enroque negro. Para que ustedes lo sepan y lo tengan muy en claro, siempre en mente, cualquier avance de peón del enroque o en torno al rey resta consistencia a la estructura defensiva y se traduce en una debilidad permanente que puede explotarse. Además de que el propio peón avanzando suele convertirse en un propio objetivo de ataque, deja con su avance tras de sí por lo general, dos casillas sin defender. Y eso se le llaman hogs. En este caso, el peón avanza y como, no es, como pasa con el peón de G, cuando avanza deja 2, pero en este caso, como es el peón de F, el peón de H todavía cubre una de las casillas que deja de defender el avance del peón, pero esta casilla queda sin defensa y está ocupada por un peón que ata un caballo. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Que prácticamente todo el flanco de dama está inmóvil, producto de esta pieza. Este caballo no tiene mucha movilidad, este caballo tiene menos movilidad, así que sacar a este caballo es un problema. Que salga este caballo es un problema para el alfil de acá, que ese alfil salga es un problema para la torre de acá. Entonces, la posición negra está bastante mal, bastante restringida. Veamos. Entonces las negras juegan F5. ¿Qué otra posibilidad había? A ver, si no les gusta F5, piensen un momento qué podrían haber jugado. Por ejemplo, si las negras juegan H6 o G6, nunca podrían llegar a jugar F6. ¿Ya? Si las negras juegan H6, está muy mal visto G6 después de eso. O si juegan, por ejemplo, G6, nuevamente F6 está mal visto después de eso. Entonces, la casilla G6, o sea, nunca podrían jugar, si H6, nunca podrían jugar F6 porque la casilla G6 quedaría súper vulnerable. ¿Ya? Si juegan acá, esto queda totalmente vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Juegan F5 y el blanco le toca hacer una jugada útil. Esta jugada es casi obvia, pero tiene su toque de dificultad. Detengan el video, vean qué jugarían ustedes y después de eso, veamos. ¿Detuvieron el video? ¿Lo vieron? Si vieron E por F6, muy bien. Esa es la jugada. Esto alivia la atadura de las negras, abre líneas para el ataque. Las líneas abiertas favorecen al bando cuyo desarrollo sea superior y sus piezas disfruten de mayor movilidad. Yo agregaría a esa frase mayor actividad también. Entonces aquí las negras capturan con caballo, devuelven al mejor defensor del enroque a su enroque, pero ya tenemos otros problemas. Acá tenemos un problema y acá tenemos un problema. ¿Ya? Bien, no solo para reactivar el caballo entonces juegan a F6, sino también para proteger el peón de H7. Bueno, aquí las blancas tienen que hacer algo.
Este peón queda defendido, ¿cierto? Luego de caballo F6 por el alfil. Y el caballo defiende H7, que está atacado por estos dos. ¿De qué forma se puede combinar una presión sobre ambos puntos? Caballo G5. Así el blanco presiona sobre los puntos que están nuevamente defendidos por el negro. Y ahora se amenaza, por ejemplo, alfil por H7, rey H8 y para hacerlo, bueno, aquí las negras jugaron G6, ¿ya? Pero para ejemplificar, supongamos que las blancas juegan A6, ya. Vendría alfil por H7, jaque, y si capturan de caballo, por ejemplo, caballo por, viene dama por mate. Entonces, aquí probablemente el rey juegue acá, rey H8, pero viene igual, caballo G6, mate. Entonces, ante caballo G5, casi que es obligado a G6. Con este avance de peón G, las negras han creado un objetivo sobre el que las piezas blancas dirigirán su ataque. Ahora pueden visualizar el golpe decisivo que destruirá por completo la estructura defensiva de las negras. Bien, en esta posición piensen unos 10 minutos para ver cuál es la mejor jugada. Yo sé que a muchos les va a llamar la atención la posición y probablemente van a ver la jugada de inmediato. Pero piensen un poco, supongan que están en la partida y tienen todo el tiempo del mundo por delante. Así es que detengan el video, analicen la partida, piensen la siguiente jugada y una vez que ya crean que están seguros de lo que calcularon, calculen todas las variantes con todos los posibles movimientos y hasta tratar de ganar la partida. Y cuando ya estén seguros, sigan viendo el video. Bien, si vieron la jugada alfil por H6, genial, genial, excelente. Este sacrificio debe aceptarse. ¿Ya? O sea, el aceptarlo es obligado casi. Porque de otro modo las negras quedarían con un peón de menos, sin compensación y una posición completamente deteriorada. Si por ejemplo intentaran H6 por intentar algo, seguiría alfil H7. Y si por ejemplo rey G7, dama G6 con una invasión, pero espectacular. Y si rey H8, ya esto es decisivo, ¿cierto? Sacando el alfil y dando mate en pocas. Por ejemplo, aquí están dando mate con caballo. Por ejemplo. Entonces, H por G6 viene siendo casi una de las pocas respuestas. Y después de esto, ¿cómo continúa el ataque de las blancas? Detengan el video, es tan fácil. Y díganme cómo continúa las blancas. Si lo tienen, veamos. Los que hayan visto dama por G6, correcto. Esa es la mejor jugada. Rey H8. Y ahora, como vimos en la variante anterior, una de las jugadas es dama H6. ¿Ya? Y acá obviamente que las negras no pueden defenderse, no pueden tapar con caballo. Así que prácticamente única y nuevamente es rey G8. Y ahora, los que llegaron hasta acá, intenten ver cuál es la siguiente jugada de las blancas. La siguiente jugada de las blancas es caballo G6. Tremenda jugada. Tremenda jugada. Y aquí ya básicamente las negras no pueden hacer nada. Las amenazas son tanto dama H8 mate como, por ejemplo, si caballo F7,
caballo por E7 mate. ¿Ya? Así es que no puede pararse el mate. Y en vista de eso, las negras se abandonaron. Bien, muchachos, esa ha sido la partida de hoy. Muy bonita la partida. Muy interesante la forma en que la desarrolla el maestro. E4, E6, D4, caballo D2, caballo F6, E5, caballo D7, alfil D3. C5, C3, caballo C6, caballo E2, no por F3, dama B6 y el caballo de D2 saca el alfil, destapa el alfil y defiende el peón de D4. Alfil E7, enroque, enroque. Y acá las negras amenazan con F6. Las blancas tienen que estar siempre pendientes del golpe F6 de las negras. Y hace caballo F4 que yo la verdad hace tiempo que no estudio ajedrez y me había olvidado de esa ruptura en F6 y que se podía controlar, por ejemplo, con caballo F4. Está claro que jugadas como G5 no son muy recomendables. Entonces el caballo está seguro en F4, no lo van a atacar con G5. Y esa jugada caballo de 8 no me gustó mucho para nada. Luego C2 para provocar que el enroque sano de las negras ya no esté tan sano. Y claro, comienza a deteriorarse. E por F5 volviendo el ataque sobre H7, caballo por F6 defendiendo, caballo G5 presionando nuevamente y finalmente terminan las negras sucumbiendo contra la presión blanca y juegan G6 y el blanco hace un sacrificio de demolición que es espectacular, con el cual en pocas jugadas rematan la partida brillantemente, con lo cual las negras no tienen nada que hacer. Bien, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima edición, otro video.